Bienvenido a nuestro estudio profundo de 1 Corintios. Durante las próximas semanas estaremos estudiando este libro y creo que lo encontrará provechoso porque esta es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia en una cultura y un tiempo similar al nuestro. Aunque esta carta fue escrita hace 2000 años, creo que él encontrará que tenemos mucho en común con los corintios. Voy a usar la traducción Palabra de Dios para Todos, o PDT. Si tiene una copia de esta Biblia, vaya a la introducción al libro de 1 Corintios y puede seguir con que estoy diciendo un poco más profundo. Si no tienes esta introducción, sigue con la Biblia que tienes. Sin embargo, hoy vamos a ver el trasfondo del libro y entonces empezamos con la introducción. Estamos estudiando el libro de 1 Corintios, que es uno de los primeros libros escritos por el apóstol Pablo y por hecho es uno de los primeros libros escritos en todo el Nuevo Testamento. Y es escrito a una iglesia que era sembrada por Pablo y más o menos en el año 50 o 51. Y la ciudad de Corintios era una ciudad muy antigua y comenzó 7 o 8 siglos antes de Cristo y estaba importante por varias razones y era una ciudad muy rica, era famosa de Grecia antigua y era destruida por los romanos. La razón es porque la ciudad de Corintios era muy corrupta. En verdad, para llamar a alguien un corintio es para decir que él era una persona inmoral, una persona que no quiere obedecer cualquier leyes, muy pecaminoso en tal manera que aún los romanos, que ellos no eran como santos, pero ellos no pueden soportar la vida pecaminosa de los corintios. Y por la corrupción de esa ciudad, ellos destruyeron 146 años antes de Cristo. Y por 100 años no había una ciudad allá. Era un desierto. No había nada. Pero por su locación, por su ubicación, era una ciudad muy importante y muy necesario. 44 años antes de Cristo, Julio César ordenó su reconstrucción. ¿Por qué? Esa es la importancia de Corintios. Vamos a ver en el siguiente dispositivos que Corintios sirvió para como un puente muy fácil para cruzar desde el mar de Roma y de las ciudades en el oeste hasta las ciudades en el este, Atenas o Éfeso, todo Asia, hasta Israel, Judea, Siria, toda esta zona. Era muy difícil y muy peligroso ir tiene que, todos los otros barcos tienen que, si no pueden cruzar en Corintios, tienen que ir a otro. Les voy a mostrar eso en el siguiente dispositivo, pero Julio César mismo era capturado por piratas. Él tiene que ir en otra manera que cruzar de aquí. Voy a mostrar aquí, mira, aquí y más allá es la ciudad de Roma. Y aquí tenemos este Golfo de Corintios. Y esto, vamos, es como una piscina. El mar es muy suave, es muy abrigado, muy cómodo. Puede ir aquí hasta Corintios y había un puente aquí donde ellos construyeron un carril que pueden transportar
el bulto de los barcos, y los barcos pueden cruzar aquí. Solo es como 6 o 8 kilómetros aquí hasta el Golfo Arónico, aquí. Y desde aquí, mira, ya están en Atenas. Solo puede ir aquí. Y las islas aquí llaman los Kíclades. Ellos bien parte del Imperio Romano, tienen ciudades famosos y era muy tranquilo. Toda esta parte del mar aquí era una zona muy tranquila y era controlado y había muchos barcos de los soldados romanos para proteger personas de piratas. Si no puede ir aquí, solo cruzar aquí, tiene que salir de Roma aquí y en aquel tiempo no pueden ir de frente en el alta mar. Tiene que ir cerca de la tierra. No pueden salir más que deben ver la tierra, porque sus barcos no eran buenos. No había brújulas, no había ninguna manera para navegar si no pueden ver la tierra. Y cuando ven por aquí, aquí en esta zona es el Mediterráneo profundo. Y había tormentas que venían del oeste, que venían con mucha fuerza desde España. Y tiene que ir aquí, lentamente de aquí, y entraban en aquí. Y mira, aquí hay muchos puntos de tierra. Había en verdad muchos áreas donde los piratas pueden ocultarse. Y tienen que hacer aquí. Y había tormentas terribles aquí. Y los piratas pueden capturar su barco y era muy peligroso. Casi ningún viaje puede ser en total paz. Puede leer varios libros escritos acerca de esto que en verdad dicen que la mitad de viajes comerciales entre desde la destrucción de Corinto, 146 años antes de Cristo, hasta la reconstrucción de este puente aquí, pasando por Corinto, 50% era atacado por las piratas. No todos eran capturados, pero mira, imagínate qué terrible era todo esto y mucho tiempo es semanas con peligro de todo, muchos piratas, el clima era terrible, había agua frío y agua caliente mezclando, había hasta tornados en el mar en toda esa zona. Pero pueden que ir aquí y llegaron aquí otra vez cerca de Corintios para ir a Atenas. Mira, este es muy diferente cruzando aquí. Mira, este es un poco más cerca. ¿Qué han hecho aquí? Es algo muy interesante. Era como un carril, casi como un ferrocarril, pero no era de fierro, era de piedras. Ellos, 7 siglos antes de Cristo, construyeron un carril desde aquí y hasta aquí. Y esto era una manera donde ellos llegaron aquí, ellos pueden sacar el bulto de su barco y poner en cajas y poner en carros o vagones y pueden transportar desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí y solo había 3 horas. Y su barco ellos sacaron desde el mar y ponerlo en la tierra. Este era normal en aquel tiempo, pero los barcos tienen que estar en la tierra una vez, más o menos cada mes, o menos, tal vez 2 semanas, para secarlos. Si no, había muy pesado y no puede controlarlos. Entonces, ellos ponían su barco allá por un día, 2 días, 3 días. Ellos cruzaron después con su barco allá también en un vagón. Estaba con soga
estaba bien conectado y ellos transportaron el barco también y pueden poner tu bulto otra vez en su barco o ellos pueden, si no quieren usar tu mismo barco, pueden usar un otro barco y pueden transportar todo el material. Y esto era construido por Corinto. Aquí es antiguo Corinto, aquí es un nuevo Corinto. Pero desde aquí, desde Acro Corinto, esta parte de la ciudad de Corinto, todo esto en verdad era una ciudad. Desde aquí pueden ver muy claro este Golfo Corinto. Pueden ver los barcos y todo era controlado allá. Y cuando ponieron las cosas allá y era transportado, no tienen motores, por supuesto. Había 150 más o menos personas que había personas, varios esclavos o varios solo sujetos corintios libres. Era su trabajo. Y ellos jalaron los barcos o el bulto de un lado a otro lado. En Corinto, ellos cobraron un viaje para cruzar. Tiene que pagar. Era bastante, pero mucho más seguro. Vale la pena. Y todos los marineros en el barco pasaron el tiempo aquí en la ciudad de Antiguo Corinto. Y como las ciudades que son puertos hoy en día, como Nueva Orleans o Singapur o Amsterdam, los ciudades que son puertos importantes, donde había muchos navegantes, muchos marineros, había mucho vicio, había mucho tiempo con prostitutas, mucha borrachería, y esto era un problema. Esto causó una ciudad que había rico, tenía riqueza increíble, era una de las ciudades más ricas en todo el Medio Oriente, en todo el Imperio Romano. Tenía mucha plata. Tiene muchos templos, todos cruzaron aquí. Y todas las personas en aquel tiempo mayormente eran religiosos. Y había templos de todos los dioses del oriente desde aquí, los dioses del oeste allá, los dioses como Diana de los Efesos o de Afrodite y los griegos, Apolo y todos ellos, Zeus, o los dioses de los romanos como Júpiter, Juno, Vesta, todos, y también los griegos de Egipto tienen templos ya como Isis o Osiris. Había una mezcla de muchos templos en toda esta cultura de vicio, de pecado, una ciudad muy sucio en morales, y también era una ciudad muy religiosa. Ellos no pensaron había un problema ser una persona está aquí en un casino, en un prostíbulo, y allá está borracho. No había problema ir a un templo, no para pedir perdón, porque no creen que necesitan perdón para hacerlo. Solo quieren propiciar los dioses o solo quieren adorarlos. Para asegurar que los dioses van a sonreír en sus viajes. Entonces, una ciudad aquí tenemos que era una ciudad rica, con muchas religiones, y vamos a ver la cultura de esta ciudad más allá en esta introducción aquí. Este aquí es una porción que tenemos hoy en día del Dioco. Si pueden ver, aquí hay los carriles, eran cortados en la piedra, y esto funciona desde 7 siglos más o menos antes de Cristo, no estamos seguros, hasta 9 siglos después. Esto es, más que 1500 años funcionaron. Era tecnología muy adelantado por el tiempo.
Esto es el diolcos, y significa ellos pueden cruzar día un lado a otro lado del mar, del oeste de la ciudad de la cultura romana y el este, el oriente y la cultura oriental de Egipto, de Asiria, de Babilonia y todas esas ciudades allá. Y todo estaban allá en Corintos. Ok, y tenemos aquí unas ideas que cuando Pablo comenzó, Pablo vivió ahí durante 18 meses. Dicen aquí 51 a 52 después de Cristo, pues entre 50 y 52 podemos pensar en esto. Era una colonia romana exitosa y pecadora. Yo dije que antes era una ciudad famosa griega y la cultura griega era muy diferente de la cultura romana. Y también una colonia era una ciudad con varias responsabilidades y varias leyes y una cultura distinta. Una cultura que era muy romana, es muy cosmopolitana. Ellos aceptaron mucho. Tienen que pagar al templo del imperio de Roma. Tienen que adorar Roma, la ciudad, como un dios, y el emperador más del tiempo. Y había muchos ciudadanos de Roma allá en el tiempo de cuando Pablo estaba. Y él fundó una iglesia. Y en la introducción de 1 Corintios, en la PDT que tengo aquí, voy a leer: Corinto fue una famosa ciudad de Grecia antigua que había sido destruida por los romanos, como dije, 136 años antes de Cristo. En el año 44 antes de Cristo, Julio César, el dictador romano, vio la importancia que podría tener la ciudad, por lo que ordenó el reconstruirá en el estilo de una colonia romano, la ciudad. Y también él quiere hacer reparaciones al Diocos, porque era de casi un poco más de 100 años. Era inútil. Necesitan repararlo también. Debido a su ubicación, la ciudad pronto se hizo muy rica otra vez. Más de 100 años después, el apóstol Pablo vivió en Corinto durante los 18 meses, y para este entonces Corinto se había convertido en una colonia romana exitosa, pero pecadora. Pablo habló con el pueblo sobre las buenas noticias de Jesús y ayudó a fundar una iglesia. La primera carta a los Corintios es una carta que Pablo escribió a esta iglesia varios años después de haber ido, como 2 o 3 años, no mucho tiempo. Los corintios le habían enviado una carta. Le pedían consejos sobre algunas preguntas que tenían. En esta carta, la primera a los Corintios, Pablo responde a esas preguntas y trata de otros diversos asuntos que sabe que están preocupados a los creyentes corintios. En la iglesia corintia, la fe en Jesús estaba mezclada con las creencias tradicionales de los griegos y los romanos. Mayormente los romanos estaban creencias incluyen la idea que las personas ricas o importantes, los aristócratas, eran más importantes. Los aristócratas eran las únicas que importaban, por lo que algunos creyentes pensaban que los pobres y los esclavos no tenían valor alguno. Ellos merecían ser pobres, según su filosofía. Ellos creían que no había necesidad de ayudarles. No había misericordia. No había mucha gracia. No piensen en los pobres. Ese era muy de la fe romana. Los romanos
tienen una forma de adoración. Está aquí un templo que pueden ver. Aquí un templo romano. Mire, es muchos colores. Veo hoy en día es solo blanco, pero es que la pintura durante los años ha desaparecido. Pero sabemos que tenían colores. Como esto. Era bonito, sus templos. Era como varios templos de varias iglesias hoy en día. Y los romanos tenían una religión que era diferente de los griegos. Una cosa que creyeron los romanos, ellos creyeron que los dioses estaban interesados mucho en la vida de personas y quieren recibir los sacrificios. Ellos, los dioses de romanos, ellos disfrutaron los sacrificios a ellos. Y los romanos creyeron que ellos pueden controlar sus destinos y pueden cambiar las mentes de los dioses para pedir ayuda de ellos, para dar sacrificios a ellos. Ellos pueden dar suficientes sacrificios y los dioses pueden cambiar su mente. Por ejemplo, muchas veces leemos que un general, un líder de ejércitos romanos, en la noche antes de una batalla, él puede sacrificar un animal y los sacerdotes vieron las tripas del animal para ver si va a tener éxito o no. Y si el primer animal sacrificado dice no va a ser bueno, ellos sacrificaron otro para ver, Dios ha cambiado su mente para tener dos sacrificios. Todavía no sacrificaron otro. Leemos hasta 8 veces, ellos sacrificaron y por fin el Dios cambió su mente y va a decir, ya ustedes pueden ganar. Y los romanos creyeron verdaderamente por su religiosidad. Ellos tenían su imperio. Ellos creyeron en los dioses y el poder de los dioses, pero también que ellos pueden cambiar, pueden afectar su éxito. Y ellos no piensan mucho que solo las personas muy importantes, los aristócratas, pueden hablar directamente a los dioses poderosos como Júpiter y Martes o Hércules. Ellos creyeron en dioses de menos importancia. Hasta todos en Roma, cada casa tiene su propia lares o penates, que estaban dioses en sus casas. Y ellos eran dioses no muy importantes, pero eran dioses. Y ellos pueden dar sacrificios, o pueden ir al bosque y buscar los neares o los dríades, y pueden dar sacrificios a ellos. Y los dioses de menor importancia pueden hablar con los dioses más importantes y pueden decir, perdón, Júpiter, tú miras a mi sujeto aquí, decimos Julio, y él está sacrificando bastante, porque él quiere tener un tiempo, un viaje seguro y exitoso. Ayúdalo, por favor. Y los dioses menor pueden pedir, por favor, ayúdalo. Y puede cambiar la mente de los dioses más importantes. Entonces, tenemos una cultura en Roma donde la gente estaba acostumbrado a pedir por muchas repeticiones y sacrificios y las mismas oraciones, o mejor decir, rezar. Los rezares, ellos pueden rezar después y después de tiempo, de otro tiempo, otro tiempo, otro tiempo. Y por fin, por varias ofrendas o sacrificios, ofrendas de animales, de productos de agricultores, de plata, de oro, ellos pueden ganar los ojos de Dios y pueden convencerlos a ayudarlos. Y si había dos personas que estaban enemigos, que pueden hablar, pedir más de más dioses, el más rico entonces va a ganar la victoria. Esto era la religión de los romanos. Y en su cultura, en su pensamiento, los aristócratas eran mejores que otros,
porque los dioses controlan todo y ellos han decidido que esta familia, ellos eran mejores y vamos a escucharlos. Es como hoy en día en nuestra cultura, no toda persona puede entrar en el palacio del presidente y hablar con él, solo unos pueden hacerlo. Este era como los aristócratas. Ellos tienen el liderazgo de Roma. Roma tiene sus imperios y también tiene cónsules y otras personas que había muchas escalas de los aristócratas y tienen poder sobre provincias o zonas, aparte de la ley o religiones. Y estas solo eran personas de una clase. Había dos niveles meramente en Roma. Había los plebeanos, se llaman plebs, que eran los de mayoría de personas, 80% o 90% de la población, que no pueden ser legisladores o cónsules o emperadores, ellos solo eran trabajadores, no tienen oportunidad para avanzarlos. Pero eran protegidos porque había bastante de ellos, pero no pueden ganar mucha plata, no pueden vivir en unos de los cerros en Roma. Otra persona eran los patricianos. Los patricianos de raíz padre patricianos de sus padres, eran los padres originales o principales de Roma. Y ellos eran los padres de la ciudad, de la cultura. Y ellos tienen todo el poder, ellos pueden decidir las leyes, solo ellos pueden ser los senadores en Roma. Y eso era, todas las leyes siguieron de ellos. Ellos tienen más valor. Había, por ejemplo, un homicidio de un plebeano, tiene que pagar una cantidad de plata, nada más. Pero si alguien mató un de los patricianos, ellos eran matados por el Estado, crucificados por las personas aristócratas eran mejor. Entonces los ricos eran mejor. ¿Suena familiar? Mire cómo tenemos en Roma, un lugar con un Dios que podemos controlar, podemos hablar y pedir que Él puede cambiar su mente. Podemos cambiar su mente por rezar y rezar, rezar. Y si no podemos acercar a Él directamente, podemos ir por un desvío por dioses o santos que vivieron en la misma zona, pero no eran tan importantes. Ellos pueden escuchar nuestra voz y pueden poner nuestras peticiones en frente de Júpiter o su esposa, que también era importante, en Roma, o Minerva, o Vesta. Había varios diosas que eran muy importantes. Tienen casi poder igual a Júpiter. Entonces, había una religión que pueden cambiar un Dios que quiere tener adoración, quiere tener ofrendas, quiere tener sacrificios, quiere tener plata de la gente y él puede decidir, ya yo voy a hacer que quiera. Y mira, ¿quién puede dar más plata? ¿Los plebeanos o los patricianos? ¿Los pobres o los ricos? ¿Quién puede tener más éxito en la vida religiosa? Suena familiar también, ¿no? Y en esta cultura, esta división, los que tienen plata tienen más derechos, tienen más de todo, tienen más poder. Esta era la cultura romana. Y esta era la cultura fundamental en la colonia romana. Pero no era enteramente la ciudad de Roma, de Corintios, tenía una fe mezclada. También había una fe del Oriente, que es la fe de los griegos. Por Corintios es en el medio, en el centro de Grecia. Y toda Grecia tiene que pasar por Corintios para ir a un lugar a otro lugar. La fe de los griegos era una fe más oriental, que tiene otras ideas.
Aquí tenemos un foto de personas hoy en día en Grecia tratando de mostrar cómo vestieron los sacerdotes en varios de los templos en Grecia. Puede ver los sacerdotes que pueden ser prostitutas. Los dioses griegos fueron implacables en contra de los dioses romanos. Los dioses romanos, dame algo, yo puedo cambiar mi mente. Es como un alcalde, págame y puedo cambiar mi mente. Pero los dioses griegos no tienen mucho interés, en verdad, en los seres humanos. Solo si ustedes ofendieron a los dioses, wow, era terrible para ti. Tiene que evitar ofenderlos. Mayormente, los griegos, ellos decidieron adorar un Dios principal. Ellos adoraron todos, pero ellos tienen un Dios principal. Ellos adoraron esto. Entonces no era puro politeísmo, era enoteísmo. Por ejemplo, un griego puede adorar Martes o puede adorar a Apolo como su dios principal, y él puede ser un miembro del templo de allá, pero él también yo voy a viajar por mar, entonces yo voy a dar algo a Poseidón, el dios del mar. Le voy a dar una ofrenda a él, porque no quiero que él esté enojado conmigo. Los dioses no cambiaron su mente. No puedes cambiar su mente. Si ellos decidieron no, tú vas a ser un fracaso, tú no puedes hacer 100 sacrificios para cambiar su mente. No importa. No tiene misericordia para nada. Todo era fatalismo en el mundo de los griegos. Ellos, de religión, era más o menos cultos de fertilidad y borrachería. Ellos piensan que sí, toda naturaleza tiene un ciclo que era ordenado. ¿Qué pasa? Es a veces dioses estaban enojados con la gente y puede decir, este año no va a ser suficiente lluvia y no va a tener buena siembra. Oh, no. Entonces, ellos quieren mantener a los dioses felices con ellos. Recuerden, no puede cambiar sus mentes después. Entonces, ellos tienen que dar ofrendas todo el tiempo para mantener los dioses felices con ellos. Entonces, todos participaron en celebraciones de los ritos de fertilidad. Este puede ser hasta tener sexo en los templos con las prostitutas, o pueden solo dar ofrendas, pueden poner sangre en sus chakras. Tienen varias maneras que ellos pueden tratar mantener los dioses contentos con ellos. Esto era la manera de propiciarlos. Y mayormente quieren que los dioses no piensen en ellos. Por si los dioses miran a ti, probablemente van a estar enojados. Y tiene que ser todo muy seguro. Y también había muchos cultos de borrachería y también violencia. Si tienes interés, tú puedes leer acerca de los festivales de Bacchus, los bacanales, Dionisio en Grecia. No voy a hablar de esto porque es muy es terrible en nuestra mente que pasó. Esto era cosas religiosas, era mucha violencia, hasta matanza, mucho borrachería. Ellos pensaron mucho que esto era una manera para participar en la adoración de Dios. La palabra espíritu en griego también, como en aquí, los espíritus alcohólicos, espíritus de personas, espíritus de Dios, toda esa idea era más o menos iguales. Y para ser borracho, como leemos en Efesios
cuando estaba controlado por los espíritus de alcohol, borracho, tiene un poco de la mente de los dioses, tiene el espíritu de los dioses. Un borracho era una persona llena del espíritu. Esto es una cosa que es problemática y podemos ver en esta carta acerca de la borrachería y aún en la iglesia por su trasfondo. Esto es muy importante y mira cómo tenemos en nuestra cultura hoy en día. Hoy es sábado y muchos están pasando por aquí comprando montones de alcohol. Muchos van a estar borrachos toda esa noche, todo el domingo, porque no pueden salir hasta el lunes. Y el lunes ellos van a salir de la casa a mediodía así. Oh, mi cabeza. Pero ellos estaban llenos del espíritu. Y imagínate cómo puedes estar en los tiempos allá. Ellos muchas veces hablamos de las reuniones pensamos que eran muy intelectuales, los simposios de los griegos. Nosotros imaginamos y usamos la palabra para hablar de una reunión de personas educados, eruditos, hablando de un tema de medicina o de historia o de idioma o de ciencia, tecnología, un simposio. Pero un simposio era una fiesta que tiene más o menos 3 mesas con 3 personas que estaban inclinados con mucho vino y había una persona que prestaron invitaron a las 8 personas, hombres solo. Lo siento, hermanas, esto es solo por los varones. Las hermanas tienen que quedarse en su casa si no eran prostitutos o sacerdotes tienen que quedarse en su casa casi todo el tiempo. Solo pueden ir al mercado si no tienen esclavos para enviar. Pero los varones invitaron otros 8 varones y tienen entretenimiento que era muy sucio, muy pecaminoso. Mucho sexo y mucho borrachería. Tiene un gran gozosa, se llama un cráter, que era en donde ellos ponieron litros y litros y litros de vino y ellos mezclaron con agua un poco, pero la persona que era el señor de este simposio puede decidir, vamos a diluir con un parte de vino a un parte de agua o un parte de vino a 2 partes de agua. Ellos decidieron esto y la idea era tomar y comieron varias cosas ricos también, pero lo importante es ser borracho y repetir poesía de Homero o otros poetas o los escritores de las obras teátricos de Grecia y después con música y sexo en público en este salón de la simposia. Este era algo religioso y era algo social de los griegos. Esto es en nuestra mente como cristianos en una iglesia pensamos, eso no, pero eso sí. Y esto es una influencia que siguió en la iglesia en Corintios, era ese trasfondo y influenció cómo ellos pensaron. Y era una gran causa de varios de los problemas. También los griegos, los ricos eran importantes, pero no mucho. Eran importantes porque tienen más cosas, pueden dar más simposios, se pueden dar cosas, estatuas a los dioses o construir templos, pero recuerda, los dioses no pueden ser controlados por ofrendas. Allá había una otra corriente en Grecia, más o menos en el tiempo de Sócrates, 400 años antes de Cristo, comenzaron unas personas se llaman sofistas y había un corriente de pensamiento que estaban tratando de ver cosas en una manera materialista, una manera sin dioses. Los filósofos griegos, ellos
ellos tienen muchas ideas muy modernas. Ellos pensaron en los átomos y pensaron en evolución. Y ellos no eran creyentes en cualquier Dios, muchos de ellos. Ellos solo, por la sociedad, yo puedo dar una ofrenda, pero yo no creo en ellos. Yo creo puede ser un Dios muy lejos, que no tenía interés en nosotros. Pero este Dios tiene dioses que salieron de él hasta el mundo. El Dios puro espíritu que puede tener más y más materia hasta aquí en la tierra. Había todo que estaba con materia. Cualquier cosa que podemos tocar. Todo lo que podemos tocar es sucio. Es sucio. Cualquier cosa, materia. Mi Biblia, porque es materia, es sucia. Entonces, los que estaban los sofistas tienen dos caminos. Un camino pensaron que, entonces todo es pecaminoso, no podemos hacer nada que no es pecaminoso, debemos que evitar todo, no podemos disfrutar nada, tenemos que vivir como perros, como animales. Ellos solo vivieron como los monjas. Ellos decidieron vivir fuera del mundo y dedicarse al pensamiento y dedicarse a ser honestos hasta ser no muy corteses. Esta es una forma del pensamiento materialista de los griegos que salieron de los sofistas. En el otro lado había los que dicen, bueno, todo es pecaminoso, no podemos evitar el pecado. Entonces, es un mundo pecaminoso, no podemos evitarlo, entonces tenemos que disfrutarlo y dar gloria a los dioses y gracia a los dioses para darnos esto. Entonces vamos a comer y tomar y disfrutar todo lo que el carne tiene. Y esto es una buena filosofía, una filosofía materialista. Hoy en día, ¿cuál es la filosofía principal de nuestro país? De todas las personas que hablamos en las calles. En base, en su trasfondo, que reciben enseñanza en escuela, en colegio, en universidad, es materialista. Dioses no hacen nada. La única realidad que tenemos es la materia. Y las personas que enseñan, los sabios, los eruditos, los sofistas, la palabra sofisticados, que viene de la palabra sofistas. Los sofisticados eran los más admirados y hoy en día los sofisticados son más admirados. Cuando vemos las películas o vemos series de televisión, ¿qué hay? Las personas son normales que viven en casas en lugares como en el Cono Sur, no, tienen plata, no, ellos son los que tienen la vida sofisticada. Esta es nuestra meta. La meta que el mundo dice, ustedes tienen que pensar en eso. Por eso, muchos padres dicen, mi hijo no va a entrar al ministerio por no gana. Y muchos piensan, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser ministerio, pues no voy a ganar. Yo quiero ser un profesional, es decir, un sofisticado. Ese es un problema que tenemos hoy en día muy fuerte. Mira cómo es el trasfondo de Corintios. Es un trasfondo que puede describir ahora, hoy en día, en Lima, 2020. Entonces, ese libro es muy importante a nosotros. Es un fe mezclado. Muchas de las personas de Corintios también creían que solo es importante el alma o el espíritu de las personas. Pensaban que el mundo físico era malvado, por lo que la idea de un cuerpo surgiendo de entre los muertos no tenía sentido para ellos. Ellos rechazaron la resurrección, burlaron esto. Cuando Pablo predicó a los
sabios, los sofistas, en Atenas, mayormente ellos rechazaron a él y su idea. Era odioso a ellos. ¿Qué? Yo voy a vivir, bueno, y voy a morir, y después voy a tener carne, sucio, podrido. Eso no, un Dios puede entrar en algo sucio, un Dios puro espíritu va a entrar en algo sucio. Es como una persona que quiere entrar, bañar en un inodoro, un desagüe. Es sucio. La idea era reprensible a ellos, terrible. Algunas personas decidieron que um, algunas personas decidieron que lo se haga con el cuerpo. No es importante por lo creyente que no había nada de malo en tener sexo con una prostituta. Otros dijeron que para el Señor Jesús solo es importante el alma, por lo que pensaron que los perseguidores de Jesucristo no deberían tener ningún tipo de sexo. El otro extremo de materialismo, ni siquiera con el esposo o con la esposa. Esto es de donde salió la idea que tenemos en la Iglesia Católica de los monjas y de los sacerdotes, curas, las monjas no pueden ser casados. Pero este caso muchos problemas, ¿no? Vemos en todo el mundo. Es contra la naturaleza. Algunos tienen el don de celibato, pero no todos. No todos que quieren servir a Dios tienen este don, ni necesitan tener esto. Entonces, había una idea de sexo en sí es algo malo. No, es creado por Dios. Y esto debemos que evitar pensar como los materialistas o los griegos o los romanos. Pablo también recibió malas referencias de otras personas sobre la iglesia de Corinto. Perdían el tiempo discutiendo entre ellos. También había algunos creyentes que criticaban a Pablo. Pensaban que debía ser de una clase demasiado baja para ser un apóstol, debido a que trabajaba con las manos. Tampoco les gustaba su estilo simple de expresarse. Pablo dio respuesta a todas esas ideas equivocadas aquí en este libro. Acusó a los creyentes de desfiarse de lo que les había enseñado sobre cómo seguir a Jesús. Ellos tenían una idea errónea del Evangelio, de la iglesia, de la vida cristiana, de la santificación. Y esto hoy en día estamos atacados con las mismas ideas y hay mucha confusión en todas las iglesias. Por eso, la iglesia con mala fama discutieron entre ellos, como los griegos siempre estaban acostumbrados en sus fiestas, en sus simposios, discutiendo era bueno, era su naturaleza, discutir. Y esto era algo muy de la cultura griega. Entonces, entró en la iglesia y ellos hasta pelearon uno contra otro en la iglesia y criticaban a Pablo por trabajar. Ellos piensan que, una persona no debe trabajar con sus manos, una persona espiritual debe vivir por fe, que significa no trabajar. Debe tener una bendición de Dios para tener suficiente plata para no necesitar trabajar. O solo puede recibir un pago por su enseñanza. Los sofistas, los maestros de filosofía en Grecia, los sofistas en Grecia, ellos recibieron plata por sus enseñanzas. Ellos cargaron. Tú puedes estudiar con Platón o con Aristóteles o los otros, pero en las escuelas, Lyceum o las otras escuelas, academia, es una palabra que sabe de academia, esta palabra que sale de la palabra, del nombre de la escuela de Platón, academia. Este era un lugar con bastante tipo de árboles. Este era su nombre,
academia. Hay un nuez que comemos, que era academia. Esos nueces eran los árboles que tenían. Y ellos estudiaban allá, pero tienen que pagar para estudiar. Y ellos creyeron que Pablo debe ser igual a ellos. Oh, no, es bueno. Había los maestros, los sofistas, y había varios cientos de ellos, y todos cobraron. Y Pablo no cobró. Entonces, ¿qué valor tienen sus enseñanzas? No muchos. Pablo los acusa, han desviado de la fe que enseñé. Y es la verdad. Ellos han desviado por su trasfondo cultural. Y es un problema con nosotros hoy en día, ¿no? Aceptamos nuestra salvación por fe, pero seguimos tratando de vivir por la visión, ¿no? Por el mundo, con ideas de éxito que sale del mundo. Y tenemos una vida en la iglesia, una idea de vivir aquí, pero de otra manera debemos que hacer todo. Si queremos tener una vida buena, debemos que buscar esto, debemos que enfocarnos en esto. Y esto es un mente dividido en compartimentos. Esto no es sana, no es un mente renovado. Vamos a ver que ellos tienen problemas con la filosofía del mundo. Los sabios del mundo son necios, dice Pablo en 1:1 hasta 3:23. Y esto es muy de frente, muy directo. Pablo está hablando mal a la cultura de frente. No estás diciendo, bueno, está bien, puede participar en el mundo, parte de la iglesia. No, dice, no puedes pensar como el mundo. Puedes participar como trabajador, puede vivir en el mundo, hasta puede participar en la política, pero hay que ser dirigido por mente santificado, por fe, no solo por la sofisticación o la sabiduría del mundo. Eso es necio. Debemos que entender eso. Y los líderes no deben ser orgullosos. En contra, era en Grecia y en Roma, los líderes, como los aristócratas, tienen mucho orgullo. Por ellos eran elegidos por los dioses. Y ellos reciben su riqueza por ser una buena persona o de ser buena familia. Qué malo, qué malo. Y aunque Cristo estaba con los pobres, y él amó a los pobres, ellos menospreciaron los que no eran ricos. También él quiere enseñar que ni pecado sexual ni demandas legales deben ser parte de sus vidas. El pecado sexual era parte de la adoración de los griegos. Era parte de su adoración, de culto. Ellos van a ir a un templo, pueden sacrificar una vaca y van a recibir la carne para tener una fiesta, un simposio en su casa después. Y durante el sacrificio en el templo puede tener sexo con un prostituto. Y puede ser sexo normal o puede ser sexo homosexual. Cualquier. Esto era religioso. Pablo dice, no, tampoco demandas legales. Esto era en parte de la vida de los griegos que era muy importante. Ellos inventaron la idea de las demandas legales y había personas que vivieron por ser parte de jurados. Ellos estaban cerca de los cortes todos los días, esperando, había una demanda legal y necesitan un jurado, y ellos recibieron un sueldo. Y muchos solo vivieron por eso. Su trabajo fue ser un parte de un jurado. No hicieron nada, no producieron nada, solo estaban allá escuchando sí o no y votaron. Esto era parte de su cultura. Y aún en la iglesia, lamentablemente, y leemos esto en 1 hasta 6:20. En capítulo 7,
tenemos un capítulo muy importante. Es un capítulo muy mal interpretado por varios. Muchos sacan del contexto varios versículos y usan en la iglesia para tener libertinaje o legalismo. Ambos son terribles. Debemos que vivir como dice todo este capítulo en su contexto. Su contexto comienza con capítulo 1 hasta el fin de capítulo 7. Es muy importante. Vamos a estudiar esto más profundamente versículo por versículo cuando llegamos allá. En capítulo 8 hasta capítulo 10 y de fin de capítulo 10, Pablo enseña que deben aprender a usar su libertad para el bien. Esto sigue muy bien de esa idea de libertinaje o legalismo que leemos en capítulo 7, de libertad tienen, no es libertinaje. Deben aprender a usar su libertad para el bien, no solo para sí mismo. Hay que pensar en el bien de la iglesia, de sus hermanos, a Dios, para glorificar a Dios. Y esto es un tiempo de pensar que era muy en contra de su cultura y de nuestra cultura. Tenemos libertad, pero debemos que usar por el bien y no por mal de nadie. Bueno, yo recibí un 5 sol que es falso y voy en taxi, entonces yo voy a pagar con eso. Bueno, yo usé esto y tengo libertad, todos mis pecados son perdonados, no es problema si es problema. Yo escuchaba personas riendo de cómo ellos han engañado a varias personas. Eso no debe ser parte de la vida cristiana. En capítulo 11, comenzaron a estudiar acerca de las reuniones, los cultos. Esto es muy importante para nosotros. Hoy en día hay muchas desviaciones en esto. Y el capítulo 11 es como una introducción a la idea de los cultos, cómo debemos que tener cultos religiosos. Tenemos unas ideas antes esto, pero no mucho en Gálatas y un poco en Santiago y en los libros de los tesalonicenses. Esos son los únicos libros que eran antes, 1 Corintios. Pero aquí tenemos una idea desarrollado acerca del culto de religión, del culto de adoración, disculpa, en la iglesia. Sus reuniones deben mostrar respeto y preocupación por todos. Santiago también habla de esto, pero había un problema con ellos. Y había hasta en la Santa Cena, antes ellos tienen una cena y los ricos comieron bueno, como una suposia. Pero los pobres estaban solo con unos panes y solo agua. Era muy mal. Hasta los ricos pueden ser borrachos en culto, como en el culto de los dioses falsos. Dios da dones para ayudar a todos los creyentes en servicio a los demás. Vamos a estudiar bien los dones espirituales. Ese es un problema hoy en día. Hay mucho fuego y no mucha luz en discusión de esto. Muchos tienen sus opiniones. Lo que es importante es qué dice la Biblia y qué dice la Biblia en contexto. Y vamos a estudiar esto en contexto, no sacando versículos de contexto para respaldar una idea, una opinión personal. No, vamos a leer qué dice la Biblia. Y la Biblia nos da una instrucción clara acerca de los dones espirituales y vamos a leerlos. Acerca también del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a estudiar esto. Jesús resucitó verdaderamente de los muertos en carne. Era la encarnación. Es nuestra única esperanza. Pablo es muy insistente que creemos en esto, en la resurrección
física. Cuando llegamos allá, vamos a ver conflictos entre varios teologías, y teólogos que enseñan cosas falsas acerca de escatología personal. Eso es muy importante. Y por fin deben prepararse para una visita. Había varios problemas. Hablaron mal de Pablo y tiene mala enseñanza. Había problemas feos en la iglesia. Había necesidad de disciplina en la iglesia. Y Pablo va a visitar y va a ordenar las cosas. Y ellos deben ser preparados por eso. Gracias a Dios sabemos que ellos escucharon a Pablo y ellos corrigieron muchos de los errores, pero hay una segunda carta que me muestra que, no, han corregido todavía y surgieron otros. Es un buen cuadro de una iglesia, como una iglesia verdadera, no como una iglesia modelo, pero como una iglesia que tenemos hoy en día, con problemas, una iglesia normal, y cómo podemos superar las cosas y vivir como santos, los santificados, las personas elegidos por Dios para vivir una vida diferente, para mostrar su gloria, para reflejar su gloria, su gracia en el mundo. Esto es que es importante.